Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho, yo también, a los organizadores, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en particular al profesor Giovanni Priori, al profesor Renzo Cavani, y agradezco también a todos los colaboradores que trabajan atrás de este evento, por regalarme la oportunidad una vez más de volver a tomar parte a este extraordinario evento, que es el Seminario Internacional Proceso y Constitución, que constituye una especie de laboratorio internacional que nosotros desde Europa vemos de esta manera. Hablaré en castellano, así que pido disculpas por todos mis errores y quiero agregar otro agradecimiento por haberme asignado un tema, la litispendencia en los procesos colectivos, porque aún no sea uno de mis más favoritos, no me han asignado el tema de la acción colectiva en Italia, porque me hubieran obligado a decir cosas que por comprensibles razones diplomáticas no tendría que decir, como por ejemplo que la acción colectiva en Italia es una porquería, como por ejemplo que ha sido aprobada por un parlamento que no quiere que funcione y que está aplicada por jueces que quieren matarla. Tengo acá una sentencia del Tribunal de Venecia, de la Corte de Apelación de Venecia, del noviembre del 2023, donde se mata una acción colectiva hecha por 63.000 personas en contra de la Volkswagen por el Dieselgate. Quien está interesado la puede encontrar acá, me lo pide y se la paso con mucho gusto. Así que voy a mi trabajo, que es un trabajo bastante didascálico y bastante sencillo. Hablaré de qué. De la litispendencia en general ya hemos hablado, algunas palabras rápidas, y después algo sobre la litispendencia en los procesos colectivos, y después fundamentalmente dos temas que son las condiciones para la existencia de la litispendencia y las consecuencias de la litispendencia. Según un enfoque clásico que remonta a Chiovenda, la litispendencia es un concepto con un doble significado. El primero se refiere a los efectos de la mera pendencia de un proceso, es decir, el hecho de que un determinado proceso haya sido planteado ante un tribunal, en cuyo caso, en sentido estricto, debería hablarse de pendencia y no de litispendencia. Y el segundo es que es el que aquí interesa, se refiere al efecto que se produce cuando un proceso ya pendiente ante un tribunal es planteado de nuevo ante el mismo u otro tribunal hasta el momento en que es resuelto por sentencia firme. ¿Cuándo hay litispendencia? Es opinión prevalente, lo hemos ya escuchado, de que la litispendencia, en el segundo sentido que acabamos de mencionar, solo se produce en presencia de dos causas de acción idénticas. La identidad de causa de acción consta de tres elementos concurrentes, son el petitum, causa petendi y los sujetos. Hablamos un poco de litispendencia en los procesos colectivos. Al respecto, cabe señalar que los términos litigio colectivo, proceso colectivo, procedimiento colectivo
tienen un carácter elíptico y tienden a identificar una pluralidad de fenómenos con un grado de precisión que en un contexto jurídico general puede considerarse suficiente. Sin embargo, cuando es necesario desentrañar algunas cuestiones extremadamente técnicas, como las de puro derecho procesal, pertenecientes a instituciones específicas, como el caso, por ejemplo, de la litispendencia, es necesario introducir algunas distinciones más sutiles y también recurrir a un lenguaje más preciso. Así que dentro de la amplia categoría de los conflictos colectivos pueden encontrarse al menos dos fenómenos de lo que hemos ya hablado muchas veces, claramente diferenciados desde un punto de vista estrictamente teórico. Por un lado, por tanto, los ordenamientos jurídicos modernos han comenzado a crear, por vía legislativa o incluso jurisprudencial, por así decirlo, artificialmente, verdaderas situaciones subjetivas superindividuales para la protección de intereses que tradicionalmente se habían considerado no susceptibles de tutela judicial, porque aparentemente no eran traducibles en un derecho subjetivo perfecto, atribuyendo al mismo tiempo la titularidad a uno o varios sujetos considerados representativos de la colectividad. Por otro lado, se han desarrollado técnicas para la protección colectiva de derechos individuales homogéneos, mediante la atribución de la legitimación ad causam, para proteger también los derechos de los demás sujetos cualificados en posesión de determinados requisitos que le hacen aptos para representar los derechos de la clase. Esto se ha hecho en la mayoría de los casos recurriendo a la conocida institución de la legitimación extraordinaria o sustitución procesal. Vamos a ver ahora cuáles son las condiciones para la existencia de la litispendencia. Y hablamos, comenzando por el caso aparentemente más sencillo, en el que existe identidad de la situación subjetiva invocada. Pero cuando hay identidad de la situación jurídica sustantiva, si nos fijamos en el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, encontramos un artículo dedicado a esta cuestión. El artículo 30, que identifica la identidad del bien jurídico como el elemento decisivo para establecer si existe o no litispendencia. El artículo 30 establece que el primer proceso colectivo produce litispendencia respecto a los posteriores, en los que se hagan valer pretensiones sobre el mismo bien jurídico, aun cuando sean diferentes los legitimados activos o las causas de pedir. La identidad del bien jurídico, sin embargo, no parece ser un criterio suficientemente preciso, ni parece ser siempre un criterio útil para identificar la litispendencia. Supongamos, por ejemplo, que existe un daño medioambiental causado por un vertido de petróleo en el mar y que en un caso se reclama el derecho a la reparación del daño de forma específica, solicitando al tribunal que condene a los responsables a limpiar la zona marítima afectada, mientras que en el otro caso puede reclamarse el derecho a la reparación del daño de forma equivalente, de modo que puede solicitarse al tribunal que condene a los responsables al pago de una cantidad de dinero. En este caso, aunque los bienes jurídicos objeto de la demanda sean distintos, en primer caso la recuperación del mar contaminado y en el segundo una cantidad de dinero, para entender si existe o no la litispendencia es necesario acudir a la res judicata. Pues bien, según la doctrina más acreditada, no es posible que el titular de un derecho seleccione su objeto a voluntad, limitándose únicamente a el objeto de la cosa juzgada. La unidad mínima que constituye el objeto de la acción y sobre la que se forma la cosa juzgada es el derecho y no la pretensión individual. De ello se deduce que si en un proceso se hace valer el derecho al resarcimiento del daño en forma equivalente, no puede hacerse valer en otro proceso el derecho a la indemnización del mismo daño en forma específica. En tal caso, por lo tanto, aunque haya una pluralidad de bienes jurídicos presentados ante el tribunal, el derecho hecho valer es uno y el mismo.
Aunque haya varios Rechtsfragen, solo hay un Recht. La res judicata se forma sobre el derecho y no sobre la pretensión individual. Y puesto que existe una estrecha interrelación entre cosa juzgada y litispendencia, aunque los bienes jurídicos concretos implicados sean diferentes, debe considerarse que en este caso existe litispendencia. Este problema se plantea cuando al menos algunos de los mismos hechos dan lugar a una pluralidad de situaciones subjetivas protegibles. Pensemos, por ejemplo, en un caso de violación de las normas de competencia, a raíz del cual podemos tener acciones de protección del mercado, con la consecuente solicitud de medidas inhibitorias contra conductas contrarias a la competencia, interpuestas por un sujeto institucional identificado por la ley, una agencia administrativa, el Ministerio Fiscal, una asociación de consumidores, y acciones de protección de derechos individuales como el derecho a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la parte contratante individual. Del mismo modo, podemos tener una acción colectiva que pretenda comprobar el carácter abusivo de una cláusula contractual utilizada de forma reiterada en prejuicio de los consumidores y una acción individual de los consumidores que pretenda, por ejemplo, ser indemnizado. Estoy hablando, evidentemente, del caso de la litispendencia entre una acción colectiva y una acción sobre derechos individuales homogéneos. Sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha intervenido con dos sentencias, Jorge Sales y Nuez contra CaixaBank y Yusuf Drameva contra Catalunya Caixa. Son dos sentencias de 2014. Ha establecido que en un caso similar la acción colectiva de cesación de la acción individual son independientes, siendo distinta su naturaleza y contenido, así como también el control que en un abstracto y otra concreto se ejerce en este caso. La sentencia dictada en el proceso, así se exprime la Corte, la sentencia dictada en el proceso en que se conoce de la primera acción colectiva no producirá eficacia de cosa juzgada ni previamente existirá litispendencia en un proceso posterior en que se ejerza la segunda acción individual. En este caso, aunque hay opiniones en sentido contrario, no habrá litispendencia, ya que aunque los hechos constitutivos son parcialmente idénticos, los derechos que se hacen valer en la acción son claramente diferentes. Hablamos ahora de otro caso, litispendencia entre una acción sobre derechos individuales homogéneos y una acción individual. En este caso, estamos ante una acción colectiva en la que una parte calificada ha ejercitado la acción con derechos individuales homogéneos para toda la clase. En este sentido, a nivel general, es necesario distinguir entre dos distintos modelos de acción colectiva para establecer cuáles son las consecuencias en términos de litispendencia y posiblemente de perjudicialidad. En caso de que la acción colectiva se construya según el modelo opt-in, cualquier inicio de la acción individual por parte de uno de los miembros de la clase no dará lugar a litispendencia si el proceso es planteado antes de que el individuo se haya unido a la acción colectiva ejerciendo el opt-in. Por el contrario, cuando la acción colectiva se construye según el modelo opt-out, la interposición de la acción individual por uno de los miembros de la clase deberá considerarse excluida hasta que el individuo haya ejercido el opt-out. Dado que en este último caso puede ocurrir que el sujeto individual no haya sido informado de la pendencia de la acción colectiva, será el demandado quien deberá oponerse a la pendencia de la acción que tiene por objeto los derechos individuales homogéneos. Vamos un poco adelante. Bueno,
Estas consideraciones generales se aplican en los sistemas en los que la causa juzgada colectiva produce siempre efectos para los individuos que pertenecen a ella, tanto si la sentencia es favorable como si no. Cuestión distinta es, en cambio, la de los sistemas, por ejemplo Brasil, en los que la res judicata en una acción colectiva solo produce efectos para los individuos cuando es favorable, la llamada cosa juzgada secundum eventum litis. En estos casos, lo que ocurre es que la acción individual se ve perjudicada en un sentido técnico por el resultado de la acción colectiva. Es necesario, por lo tanto, esperar a que ésta se resuelva para conocer, también en relación con la litispendencia, tan estrechamente vinculada a la formación de la cosa juzgada, la suerte de la acción individual. Sin embargo, cabe recordar que la suspensión del proceso individual, según la legislación brasileña, solo puede tener lugar a instancia de parte, mientras que la suspensión de oficio, aunque deseada por alguna doctrina y una parte de la jurisprudencia, no parece ser admitida actualmente por la jurisprudencia federal. Cabe señalar que en el derecho brasileño, de hecho, no existe la posibilidad de ejercer el derecho de opt-out, como suele ocurrir en los Estados Unidos. La razón de ello consiste en el hecho de que la res judicata de la acción de clase nunca puede perjudicar al individuo, por lo que una declaración de ese tipo carecería de efectos por falta de interés. Por lo tanto, solo hay una forma de renunciar a la tutela colectiva en este contexto: entablar una acción individual y continuar cultivándola a pesar de tener conocimiento de la pendencia de la acción de clase. En este caso, el particular no se verá afectado en modo alguno por la sentencia colectiva, ni cuando sea desfavorable ni cuando sea favorable. Seguimos hablando de litispendencia entre una acción sobre derechos individuales homogéneos y una acción individual. En este sentido, cabe mencionar también el artículo 31 del Código Modelo de Proceso Colectivo para Iberoamérica, el cual establece lo siguiente: la acción colectiva no genera litispendencia respecto de las acciones individuales, pero los efectos de la cosa juzgada colectiva no beneficiarán a los actores en los procesos individuales, si no fuera requerida la suspensión del proceso individual en el plazo de 30 días a contar desde el conocimiento efectivo de un proceso colectivo. Corresponde al demandado informar en el proceso por la acción individual sobre la existencia de una acción colectiva con el mismo fundamento, bajo la pena de que, de no hacerlo, el actor individual se beneficiará de la cosa juzgada colectiva, aun en el caso de que la demanda individual sea rechazada. Por último, cabe preguntarse si existe una relación de continencia entre la acción colectiva que tiene por objeto derechos individuales homogéneos y la acción individual que tiene por objeto un derecho homogéneo. La respuesta, en mi opinión, debe ser afirmativa en este caso, mientras que, como ya se ha dicho, cuando en la acción colectiva se ha ejercitado una situación jurídica sustantiva de carácter probablemente colectivo difuso, ciertamente no habrá continencia. Algunas palabras sobre la diversidad de sujetos y litispendencia. Algunos de los rasgos típicos más comunes de la legitimación en los conflictos colectivos son los siguientes: el carácter extraordinario, la concurrencia y el carácter disjuntivo. Cuando concurren estas tres características de la legitimatio ad causam en relación con la acción colectiva, será perfectamente posible que haya litispendencia, aun cuando los sujetos demandantes sean distintos. En otras palabras, mientras que normalmente para que haya litispendencia debe concurrir la identidad de los sujetos, el objeto de la acción y causa petendi, en el caso que se ejerce una acción colectiva, la diversidad de los sujetos no siempre excluye la litispendencia. De ello se deduce que en estas hipótesis
habrá litispendencia no solo cuando haya identidad de los tres elementos, sino también cuando solo haya identidad de petitum y causa petendi, siempre que las personas que interpusieron la demanda colectiva tuvieran legitimación concurrente y disjuntiva. En estos casos, aunque, como veremos enseguida, una causa de litispendencia determine la extinción del proceso que se inició por último, la doctrina brasileña considera que se trata de una solución contraria al principio de economía procesal, por lo que debe preferirse la acumulación de procesos. En este caso, de hecho, declarar extinguido el segundo proceso y obligar a la parte a intervenir en el primero determinaría un desperdicio de actividad procesal. Sin embargo, en este sentido, es posible observar críticamente que mientras que la introducción de un nuevo proceso fusionado con el anterior puede dar lugar a un aumento incluso significativo de la complejidad del proceso, lo que también podría beneficiar a los demandantes, pero no necesariamente, la simple intervención limitaría en mayor medida los poderes de la parte interveniente y sería más respetuosa con las etapas procesales previstas para el rito que rige el primer juicio. Vamos a ver muy rápidamente, porque mi tiempo está acabando, ya está acabado. Consecuencias de la litispendencia. Muy rápidamente. Muchas gracias. Una vez que el tribunal haya comprobado la existencia de los requisitos de litispendencias, las consecuencias varían en función de las normas previstas por las legislaciones nacionales. Las alternativas, en cualquier caso, no son muchas. En abstracto pueden contemplarse tres soluciones. La primera consiste en la declaración de inadmisibilidad o inviabilidad del segundo proceso. En este caso se extinguirá el proceso iniciado en segundo lugar y continuará el iniciado primero según un criterio de precedencia cronológica. Esta regla está prevista con carácter general por el Code de Procédure Civile francés, el artículo 100, el Códice italiano, el artículo 39, la Ley de Enjuiciamiento Civil española, el artículo 421 y en el nuevo Código de Proceso Civil brasileño al artículo 485. Y la segunda solución consiste en la acumulación de los dos procesos. Normalmente el segundo proceso se acumula al primero. Esta es la solución prevista por el sistema italiano cuando los procesos están pendientes frente al mismo juez, o la sugerida por la doctrina brasileña en determinados casos de litispendencia en presencia de una causa colectiva. En particular, esta solución se sugiere cuando la misma causa colectiva es promovida por diferentes sujetos con legitimación concurrente. Y la tercera prevé la suspensión de la acción individual hasta que se dicte sentencia sobre la decisión de la acción colectiva. Esta es la disciplina que regula la relación entre acciones colectivas e individuales prevista por el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, y una regla similar está prevista también en Brasil por el Código de Defensa del Consumidor. Me parece que tanto es suficiente, así que agradezco mucho por la atención. Muchas gracias a todos. Bien, agradecemos las magníficas intervenciones de todos los miembros de esta mesa. Lamentablemente por temas de tiempo no hay ronda de preguntas, así que finalizamos esta quinta mesa. Muchísimas gracias.